Hola. Bienvenidos a la nueva versión corporativa del programa bkcr.net. Vamos a ver cómo es el proceso de facturación y demás opciones que están relacionadas con la facturación. Ahora ubicamos el icono de facturación BKCR y abrir dando doble clic sobre el icono de facturación BKCR. Luego se selecciona la compañía a trabajar desplegando con el botón de la flecha que se encuentra a la derecha del campo y luego se oprime el botón aceptar. Luego seleccione el usuario digitando el código o la inicial que tenga asignado como usuario o desplegando el botón de la flecha que aparece a la derecha del campo usuario y luego Enter para avanzar. Luego en el campo clave digite la clave del usuario y luego Enter, máximo 8 caracteres. Si está ingresando con el usuario de entrada es 123, si está ingresando por primera vez al programa. Luego oprima el botón aceptar para ingresar al módulo. Primero toca definir los usuarios que van a quedar como administrador y luego los que van a quedar como cajeros. Entonces para crear los usuarios se ingresa al menú principal 1. Tablas. Luego a la opción 2. Usuarios autorizados. Luego a la opción 1. Mantenimiento de usuarios. Luego oprima el botón que dice adicionar. Luego en el campo usuario autorizado, seleccione el usuario supervisor o administrador ya creado en el sistema desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código del usuario o las iniciales o si está ingresando por primera vez al programa seleccione el usuario 001 usuario de entrada y luego Enter. Luego digite la clave que tenga asignado el usuario supervisor o administrador y luego Enter. Si ingreso con el usuario de entrada 001 la clave es 123. Luego en el campo código digite el código del usuario a crear o las iniciales, máximo 5 caracteres. Mínimo 3 caracteres, y luego Enter, ejemplo. Luego digite el nombre del usuario, máximo 30 caracteres, y luego Enter, ejemplo. Luego active o desactive si crear con perfil de cajero. Si el usuario que está creando es cajero, si activa esta opción el sistema automáticamente asigna permisos de cajero y lo crea como cajero para que más adelante pueda hacer la apertura de caja y facturar. Oprima Enter para avanzar. O usuario administrador, si el usuario que está creando es administrador. Si activa esta opción el sistema automáticamente le asigna permisos de administrador, esto quiere decir que activa todas las opciones del módulo, oprima Enter para avanzar.
Luego active o desactive si actualiza en inventarios. Si el usuario a crear es administrador, se activa esta opción para que lo cree en el módulo de inventarios con el mismo código de usuario y contraseña. Luego en el campo contraseña digite la clave, máximo 8 caracteres y puede ser alfanumérica y tener en cuenta si se digita en mayúscula o minúscula, luego Enter. Luego en el campo confirmar contraseña, vuelva y digite la misma clave que digitó en el campo contraseña y luego Enter. Si activo crear con perfil de cajero, en el campo cédula digite la cédula del cajero y luego Enter. Este campo es opcional y solo se utiliza si tiene instalado el módulo de contabilidad. Luego en clase active la opción normal y luego oprima el botón grabar. Si el usuario administrador ya está creado en el módulo de inventarios, el sistema bota un menú emergente advirtiéndole que ya está creado en inventarios. Y se repite el mismo proceso con los demás usuarios a crear. Para modificar las claves de los usuarios u otros datos a los usuarios, oprima el botón que dice modificar y luego en el campo usuario autorizado, seleccione el usuario supervisor o administrador ya creado en el sistema desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código del usuario o las iniciales y luego Enter. Luego digite la clave que tenga asignado el usuario supervisor o administrador y luego Enter. Luego en el campo código seleccione el usuario a modificar desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código del usuario o las iniciales y luego Enter. Luego se procede a modificar los demás campos ya anteriormente explicados y luego confirme oprimiendo el botón grabar.
Para borrar un usuario o varios usuarios del sistema, oprima el botón que dice borrar y luego en el campo usuario autorizado, seleccione el usuario supervisor o administrador ya creado en el sistema desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código del usuario o las iniciales y luego Enter. Luego digite la clave que tenga asignado el usuario supervisor o administrador y luego Enter. Luego en el campo código seleccione el usuario a borrar desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código del usuario o las iniciales y luego Enter. Luego oprima el botón borrar. Si el usuario que borro tenía perfil de cajero o perfil de administrador y tenía también código de cajero, ir a la opción 161. Mantenimiento de cajeros y oprimir el botón borrar para borrar el cajero y se recomienda después de creados los usuarios administradores y o supervisor borrar el usuario 001 usuario de entrada y para poder borrar este usuario salir del módulo y volver a ingresar con el usuario administrador y o supervisor que se haya creado para que deje borrar el usuario 001 o modificar el nombre y la clave del usuario 001. Si al crear un usuario no activo si es usuario administrador o crear con perfil de cajero oprima el botón que dice permisos. Luego en el campo usuario seleccione el usuario a asignar los permisos desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código del usuario o las iniciales y luego Enter. Luego active o desactive si tiene permisos de supervisor y o administrador. Si activa esta opción el sistema procede a asignar todas las opciones que puede ingresar el usuario en el módulo y luego oprima el botón actualizar permisos para que proceda a asignar permisos. O perfil de cajero, si activa esta opción el sistema procede a asignar permisos limitados que solo puede manejar un cajero como hacer apertura de caja, facturar y cerrar caja y luego oprima el botón actualizar permisos para que proceda a asignar permisos. Luego sale un menú emergente que dice, recuerde que si este usuario tenía permisos de supervisor los perderá y solo queda como cajero. ¿Está seguro de darle perfil de cajero? ¿Se confirma sí o no? O copiar perfil de otro usuario. Esta opción permite copiar los permisos que tenga asignados un usuario ya creado al usuario que está asignando los permisos. Si activo esta opción, seleccione el usuario desplegando la flecha que se encuentra a la derecha del campo o digite el código o la inicial del usuario el cual quiere copiar los permisos y luego oprima el botón copiar perfil. Luego sale un menú emergente que dice,
está seguro de copiar el perfil de usuario, X como perfil de X usuario, se confirma sí o no. Otra manera de asignar permisos es dando clic en la columna permiso en el cuadro que aparece al frente de cada opción y después de activar o desactivar el permiso oprima el botón que dice actualizar permisos. En el sistema hay opciones que de pronto al momento de entrar le va a decir el sistema que no tiene permiso, aunque esté activo la opción que dice, tiene permisos de supervisor y o administrador. Si pasa eso simplemente vuelva a entrar a esta opción, digite su usuario y busque la opción que parece con el cuadro desactivado, activar y oprima actualizar permisos. El botón imprimir se utiliza para imprimir un informe de los usuarios que hay creados en el sistema y para mirar qué perfil tiene definido en el módulo. S. Usuario administrador. C. Usuario cajero. U. Usuario utilitario. Si sale en blanco, eso quiere decir que el usuario X cuando se creó no se activó si es administrador o cajero. Con el usuario se procede a asignar el permiso que va a tener el usuario, ejemplo. Para salir de la opción asignar permisos oprima el botón salir o la tecla Escape. Para salir de la opción mantenimiento de usuarios oprima el botón salir o la tecla Escape.
Y para salir de la opción 2. Usuarios autorizados, oprima el botón de la X o la tecla Escape. Si creo un usuario X como cajero, pero no se activó el parámetro perfil de cajero y luego en los permisos le activo perfil de cajero, luego debe ingresar a la opción 6. Cajeros, conceptos, pago para crearlo como cajero y o también al administrador. Luego ingresar a la opción 1. Mantenimiento de cajeros. Luego oprima el botón adicionar para crear el usuario X como cajero. En el campo código digite el mismo código que le asigno al usuario X u otro código si no se quiere dejar el mismo, máximo 5 caracteres. Luego digite el nombre del cajero, el cual puede ser el mismo del usuario X u otro nombre, máximo 45 caracteres. Luego en el campo clave para facturar digite la misma clave que le asigno al usuario X u otra clave si no se quiere dejar la misma, máximo 8 caracteres. Luego en el campo confirme clave digite la misma clave que digito en el campo clave para facturar y luego Enter, máximo 8 caracteres. Luego en el campo cédula digite la cédula del cajero y luego Enter. Este campo es opcional y solo se utiliza si tiene instalado el módulo de contabilidad. Luego se oprime el botón grabar. Para modificar los datos de un cajero oprima el botón modificar. Luego en el campo código digite el código del cajero como se creó o búsquelo oprimiendo la tecla F2 o dar clic en el icono de la lupa y luego Enter. Y proceda a modificar los demás campos ya explicados anteriormente. Si borro un usuario que tenía perfil de cajero o administrador y o supervisor y tenía código de cajero, se oprime el botón borrar. Luego en el campo código digite el código del cajero como se creó o búsquelo oprimiendo la tecla F2 o dar clic en el icono de la lupa y luego Enter. Luego oprima el botón borrar. El botón imprimir se utiliza para generar el informe de los cajeros que hay creados en el sistema.
Para salir de la opción mantenimiento de cajeros oprima el botón salir o la tecla Escape. Estas opciones solo las puede manejar el usuario que se haya definido como administrador o supervisor, ya si el usuario tiene perfil de cajero e intenta ingresar algunas de las opciones ya explicadas, le va a botar una advertencia que dice: "Oops. El usuario X no tiene permiso para ingresar a la opción X". Se confirma oprimiendo el botón aceptar. Después de definido los usuarios administrador y cajeros, salir del módulo de facturación e ingresar con el usuario que se asignó con perfil de cajero o con el del administrador o supervisor si se le creó cajero.